Hi, muy buenas. Como habréis visto en el título, en el vídeo de hoy quiero hablaros sobre estudiar una carrera universitaria a distancia. Algo que a mucha gente le puede generar escepticismo, incluso rechazo, porque ¿cómo vas a estudiar sin ir a clases? Desde que somos pequeñitos vamos a la escuela, tenemos compañeros, profesores que nos enseñan y crecemos acostumbrados a esta forma de estudio, pero no a todo el mundo le funciona, como es en mi caso. Os pongo en contexto para que veáis cómo terminé estudiando a distancia. Yo acabé bachillerato y fui de cabeza a la universidad presencial como se esperaba de mí. Me matriculé en química en la universidad de mi provincia, que tiene bastante reputación, y simplemente me estampé contra un muro de piedra enorme. La carrera no me disgustaba, pero empecé a ver que, a pesar de ser todos mayores de edad, mis compañeros se centraban más en salir y copiar. No digo que todos lo hicieran, pero recuerdo en un examen que alguien literal tenía el libro o los apuntes encima de las piernas y el profesor ni se inmutó. O que muchos profesores se plantaban en el escritorio y leían sus PowerPoints sin más. Luego también había mucho peloteo. Se notaba quién se llevaba mejor con los profesores, se notaba cuando los alumnos se ayudaban entre ellos para hacer los trabajos o aprobar los exámenes, y yo simplemente era invisible. Para mí la universidad simplemente era el siguiente escalón de mi educación y le dedicaba mucho tiempo a estudiar porque, claro, en clase, por muchos apuntes que tomara, no entendía nada. Me empecé a sentir muy mal porque si en el instituto siempre había entendido todo lo que el profesor decía, ¿por qué ahora no? No me valía solo con prestar atención, debía dedicarle más horas en casa, pero el día no daba para más. En general, tenía clases por la mañana y prácticas de laboratorio por la tarde, con horas libres al mediodía. Muchos volvían a casa porque vivían en la ciudad donde estaba la facultad, pero yo no. A pesar de que en realidad en coche son como 15 minutos, yo iba y venía en autobús y los horarios eran horribles. Debía levantarme como a las 6 de la mañana porque pasaba el bus a las 7 para estar en la ciudad a las 7:30 y ahí esperar otro autobús urbano para que me llevase hasta la otra punta de la ciudad donde estaba la facultad. Siempre llegaba mucho antes de que empezaran las clases, pero si esperaba otro autobús no llegaba a tiempo. Y no tenía coche ni me relacionaba con nadie de mi ciudad que pudiera llevarme. El camino de vuelta igual, terminaba las clases a las 6 de la tarde, pero entre que venía y no venía el autobús se hacían las 8 de la noche. Y lo peor fue que me aceptaron en la Escuela Oficial de Idiomas para hacer inglés, y entonces esos días llegaba a casa a las 10 de la noche. Como comprenderéis, no me iba a poner a estudiar. Empecé a suspender, a sentirme completamente inútil, que no valía para eso, pero si no servía para estudiar, ¿qué sería de mí? Yo no quería ponerme a trabajar porque para mí en ese momento era haber perdido la partida del juego. Pero llegó fin de curso y tenía la mitad de las asignaturas suspendidas. Sentí pánico porque eso quería decir que no me darían beca al año siguiente y mis padres tendrían que pagar el doble de matrícula. Sin embargo, coincidió que yo estaba en la última generación de la licenciatura y el año siguiente implementaban el grado, por lo que me dijeron que las asignaturas que debía repetir, al no ser el mismo plan de estudios, no iban a tener profesor y solo podía presentarme al examen final. Ahí me bloqueé y pensé que eso era una locura. ¿Cómo iba a estudiar yo sola sin profesor? La otra opción que me dieron fue dejar la licenciatura y entrar en el grado. Eso hice, técnicamente no repetí curso porque no eran las mismas asignaturas. En este año me sentí mucho más calmada porque prácticamente era el mismo nivel que bachillerato, con matemáticas, biología, química básica, y así pasé a segundo, encontrándome con las asignaturas que había suspendido en la licenciatura. Seguía sintiéndome mal, a pesar de tener más tiempo libre porque tenía algunas asignaturas convalidadas al haberlas aprobado en la licenciatura, y creo que solo iba a clase de 9 a 12, casi nada, pero llegaba a casa agotada e incluso había días que ni siquiera iba a clase. En esos años de universidad presencial me sentí muy perdida. Incluso cogí y me fui prácticamente a la otra punta del país, a otra universidad, para ver si así conseguía centrarme, pero también faltaba mucho a clase, y no porque fuera a las fiestas universitarias, que va, si eso seguía sin entenderlo. No me gustaba salir de fiesta ni relacionarme con mis compañeros. Llegué a la conclusión que el problema debía ser yo, aunque cuando tenía un buen día y me sentaba en mi escritorio a estudiar, sentía que sí me gustaba, que sí podía con ello, pero volví a mi casa y no me matriculé más en la universidad. Sí, la dejé. Estuve un año sin hacer nada, jugando a videojuegos creo, pero estudiar era lo mío. Así que me matriculé en un grado superior de química y, a pesar de tener media carrera, no convalidé nada porque sabía que si tenía horas libres no iba a ir a clase. El instituto
estaba justo al lado de la facultad y al principio me sentía muy inútil porque veía a mis compañeros que ya estaban en sus másters y doctorados y pasaban por mi lado sin verme, porque ¿cómo iban a verme si siempre fui invisible? Nunca me relacioné con ellos y, es más, ni siquiera iba a clase. En el grado superior fui la mejor alumna de mi curso y me sentí muy orgullosa, me reafirmé en que la química me gustaba. En esa época estuve además dando clases particulares y estoy muy orgullosa de todos mis alumnos. Redescubrí de nuevo que me gusta mucho enseñar y encontré la universidad a distancia. ¿Pero acaso existiría la carrera de química? Primero miré la Universidad a Distancia de Cataluña porque en mi ciudad hay una sede y pensé, bien, no tengo que moverme. Pero todas las carreras que ofrece son teóricas, por así decirlo, no de ciencias puras. No había de ciencias y me decepcioné, volví a sentirme una inútil. Seguí buscando y me salieron las universidades internacionales o las privadas que descarté por ser carísimas, hasta llegar a la UNED. Es la Universidad a Distancia de España, que tiene sedes en muchos países del mundo también, y había química. Así que de cabeza me matriculé. Fue todo un nuevo mundo para descubrir. Estaba muy nerviosa por estudiar en casa sin profesores. La gente me hacía comentarios que os podéis imaginar, creyendo que no iba a poder aprobar de esa forma. Pero yo ya había ido 3 años a la universidad presencial y no aprobé. Debía intentarlo todo antes de tirar la toalla, ¿no? Bueno, pues me encontré con algo familiar. Había un campus, una web, con todas tus asignaturas matriculadas donde los profesores cuelgan apuntes. Hasta aquí bien. La diferencia es que yo debía leerme esos apuntes. Y diréis, ¿sin explicaciones? ¿Sin profesor? Bueno, pues no. Sí hay profesores y sí hay clases. Al menos en química, para las asignaturas de primer año y no sé si también las de segundo, hay clases presenciales en los centros asociados de Barcelona, Madrid y supongo que alguna ciudad grande más. Luego hay otros centros asociados en los que hay tutores y puedes ir y preguntarle dudas. Yo jamás fui a mi centro, la verdad. Solo para los exámenes finales. Además, para todas las asignaturas de todos los años, los profesores cuelgan en el campus videoconferencias en las que te explican el temario. La verdad es que apenas las veo porque en general muchos suelen hacer lo mismo que en la presencial, leer apuntes. Y para eso ya me los leo yo. Básicamente mi estrategia es, una vez me matriculo, miro en la web de la universidad el plan de estudios, veo el temario y la bibliografía recomendada. En muchas asignaturas cuelgan los apuntes, pero en otras los juntaron todos para hacer un libro que debes comprar. Muchos dan pena, pero al final aprendes que para aprobar su examen necesitas su libro. Cabe destacar que solo hay un examen final al semestre, no existen los parciales, al menos en química. Lo que sí hay son 2 trabajos a entregar que en la mayoría de asignaturas te suman hasta un punto en la nota final. Es decir, si tú tienes un 10 en ambos trabajos y un 4 en el examen, tu nota final es un 5 y has aprobado. La verdad es que es muy recomendable hacer estos trabajos porque nunca se sabe cuándo vas a necesitar una ayudita extra. Aunque a veces un trabajo te lleva horas y dices, ¿tanto para solo medio punto? También es importante saber que hay asignaturas en las que el primer día de curso te cuelgan los trabajos que debes hacer y en otras te lo cuelgan una semana antes de la fecha límite de entrega. Para organizarte los tiempos existe un curso en los que te enseñan cómo funciona la universidad, cómo hacer tu horario, incluso hay Excel para ello. Además, desde el primer día de curso sabes las fechas de entrega de los trabajos y también las fechas de los exámenes, así que es fácil. Por ejemplo, una asignatura suele tener entre 10 y 12 temas, pongamos que tiene 10. Y tienes que hacer 2 trabajos. El primero va a contener ejercicios sobre los 5 primeros temas, por lo que antes de hacerlo lo ideal es haberte estudiado ya esa parte del temario, y para el segundo la otra mitad. Yo en general me leo un tema y me lo resumo en una libreta porque no soy capaz de memorizar, y lo integro mejor si lo escribo a mano. Pero aquí cada uno ya lo que prefiera. Puedes hacerte resúmenes a ordenador, esquemas o si te da bien memorizar y vomitar. Yo generalmente si no entiendo algo no lo aprendo, por lo que soy muy de aprobar un examen con más de un 7 de nota o suspenderlo con menos de un 2. Voy de extremo a extremo, la verdad. Bueno, y si tienes dudas sobre algo se pueden hacer en el foro de la asignatura en el campus virtual. Hay un foro para cada tema y en general te contestan. Si no, también tienes los correos electrónicos de los profesores o de tus tutores y les puedes escribir. Yo nunca lo he hecho, la verdad, pero sé que muchos profesores son muy majos. Como curiosidad, para que lo sepáis y entendáis que a veces parece que tardan la vida en responderos, algunos tutores tienen otro trabajo. Es decir, ellos tienen su vida y, aparte como un extra, son tutores en la UNED. Hasta aquí bien, tienes tus vídeos para ver, tu libro, haces tus exámenes, pero ¿cómo funcionan los exámenes? Bien, pues tú cuando haces la matrícula, según donde vivas, te toca un centro asociado u otro. Eso es un edificio que hace como de sede de la universidad, donde hay una secretaria y aulas que usan los tutores de los primeros años de todas las carreras y donde vas a hacer los exámenes con tu carnet de estudiante. Puedes elegir
¿cuándo hacer los exámenes? Bueno, puedes elegir entre dos opciones. Al final de cada semestre, en enero y en mayo, tienes las semanas de exámenes y tú desde el inicio del curso sabes en qué día van a caer tus asignaturas. Hay 2 semanas de exámenes, una en la que el examen de una asignatura se hace por la mañana y en la otra por la tarde, por lo que si trabajas puedes escoger ir por la mañana o por la tarde, según te convenga. En general, muchos alumnos prefieren ir a los exámenes de la segunda semana, porque claro, así tienes 2 semanas más para estudiar, si te lo puedes permitir en el trabajo. A mí personalmente me gusta ir la primera semana porque apenas hay alumnos, pero claro, luego escojo en realidad según el horario, porque si el examen es a las 9 de la mañana no quiero ir porque debería madrugar demasiado, ya que vivo como a 70-80 kilómetros de distancia. Pensaréis, ¿y no te da más estrés? La verdad es que no. Al inicio iba en tren, tardaba 1 hora y llegaba con mucho tiempo de antelación para sentarme en los sofás que hay y repasar. Luego era salir del examen, subirme al tren y listo. Ahora, por cambios en la Renfe, pues no me conviene el tren, así que debo ir en coche y esto sí que me pone nerviosa, por lo que dependo mucho de que alguien me pueda llevar. Pero bueno, estoy mucho más tranquila que yendo a la presencial. Y una cosa que me parece muy interesante es que cuando llegas a tu centro asociado, enseñas tu carnet de estudiante y la secretaria escanea un código de barras que hay en él y tu examen se imprime automáticamente, con tus datos y en la mesa en la que te tienes que sentar. La verdad es que es algo que me encanta. Siempre duran 2 horas, entres a la hora que entres. Si por ejemplo el examen es a las 11:30 y te han dejado entrar a las 11:26, en el examen especifica que tienes hasta las 13:26 para hacerlo. Siempre hay una media hora de margen en la que no puedes salir por si acaso hay algún alumno que no ha llegado aún. La verdad es que este detalle me gusta mucho, porque imagínate que tienes un contratiempo con el coche y el examen era a las 4, pero llegas a las 4:20. Te dejan entrar y tienes tus 2 horas enteras para hacer el examen igual. No sé si me dejo algún detalle más. Creo que de la parte teórica no. Es cuestión de que cada uno sepa organizarse y entiendo que para muchos puede llegar a ser muy complicado, pero es una buena opción si trabajas o tienes familia y quieres estudiar. Bueno, sí, no es necesario matricularte de todo el curso. Es decir, tú puedes seleccionar las asignaturas que prefieras. Siempre recomiendo un máximo de 5 al año, porque llevar 3 en un semestre se vuelve muy complicado, sobre todo si tienes vida. Obviamente hay asignaturas con requisitos. No puedes matricularte de analítica de 3er año si no has aprobado la de segundo. En mi caso, como tenía 2 años aprobados en la universidad presencial y el grado superior, convalidé muchas asignaturas y me he estado entreteniendo con las de 4º y 3º que me faltaban, pero no en orden. Quizás os estéis preguntando, ¿y las prácticas? También hay prácticas, pero son presenciales. Me refiero a las clases en el laboratorio donde te enseñan. Cuando vas a una presencial, esas prácticas vienen incluidas en un laboratorio en cada asignatura, pero a distancia, al menos en la UNED, se juntan en unas asignaturas aparte y tienes que ir ciertos días al centro asociado donde se impartan. Por ejemplo, yo tuve que hacer unas en mi centro asociado y como era la única alumna, pude hablar con el tutor y ver qué horarios nos venían mejor a ambos. No suele pasar. A veces si no hay suficientes alumnos, te mandan a la ciudad grande y ya está. Que eso es lo que pasa con los laboratorios de 3º y de 4º, que hay que ir hasta Madrid para hacerlos. Es un rollo, lo sé. Seguro que piensas que para eso me quedo en la presencial, ¿no? Aquí cada uno debe valorar su estilo, cómo aprende mejor, sus recursos. Yo ya hice una asignatura de 4º en la que tuve que ir a Madrid un fin de semana. Fueron prácticas en sábado y domingo, con horario intensivo. Me tuve que quedar en un hostal, aprender a usar el metro para llegar a la estación de autobuses y de ahí moverme hasta Las Rozas porque la Facultad de Química no está en la ciudad. Una aventura que sorprendentemente disfruté, incluso yendo yo sola a una ciudad enorme en la que nunca había estado antes. Y esta aventura la voy a repetir 2 veces más durante más tiempo, pues para terminar la carrera solo me faltan 2 asignaturas de prácticas y para hacerlas tendré que ir 1 semana en cada semestre. Pero no creáis que es ir a hacer los experimentos y ya está. Tienes que tener tu libreta de laboratorio, hacer tus 2 trabajos y el examen final también. Supongo que cuando vaya ya os grabaré la experiencia. Otro detalle importante a mencionar es el trabajo final de carrera. Como comprenderéis, es complicado hacer un TFG a distancia y en general, a pesar de ser química, los temas son muy teóricos, a no ser que consigas un convenio con una empresa y hagas la parte práctica ahí. Creo que ya estaría. Bueno, no, la graduación. No os preocupéis, en la Facultad de Madrid suelen hacer actos de graduación y puedes ir. Además, si tienes contacto con otros compañeros, puedes hacer un grupo y se puede hacer una orla y las fotos con el birrete y todo eso, para tener de recuerdo. La verdad es que hay muy buen ambiente con los compañeros porque, aunque parece que estés solo, gracias a internet hay contacto. Se crea una comunidad y te sientes más acompañado y comprendido. Os puedo asegurar que a mí me encanta estudiar a distancia. Puedo seguir mis ritmos y no necesariamente tengo que sociabilizar con nadie. Me da mucho palo tener que ir hasta mi centro asociado, sí, para que vamos a engañarnos. Me da mucha pereza tener que ir a Madrid para hacer unos experimentos, pues también, sobre todo porque
me duele pagar. Aunque la universidad te da una pequeña ayuda para el transporte y los hoteles, pero lo veo como una oportunidad para viajar. Me he enrollado un poco, la verdad, y lo siento, pero espero que os pueda servir de ayuda porque sé que a muchas personas les da miedo estudiar a distancia o muchos padres no lo terminan de ver con buenos ojos. Pero mientras sea en un centro en el que la titulación sea oficial, al final de la carrera vas a tener el mismo título que el que ha ido a la universidad presencial. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, cuidaos mucho y hasta la próxima.